Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de La Sociedad de la Ciencia, un espacio para poder conversar, cruzar saberes, reflexionar también sobre cómo el conocimiento puede transformar nuestras vidas. Aquí cada semana nos vamos a reunir para abrir preguntas, escuchar también distintas miradas y pensar juntos el país que queremos construir. Soy Macarena Rojas Ábalos, bióloga y comunicadora científica. Por acá Fernando Ortiz, investigador y académico de la Universidad de Santiago de Chile. En esta primera temporada vamos a tratar de abordar algunos temas que para nosotros son importantes de discutir sobre ciencia y sociedad. Entonces vamos a estar revisando el contexto científico nacional, cómo nos insertamos en el desarrollo académico de Sudamérica y del mundo, qué cosas estudiamos en Chile, importante, desde dónde hacemos academia. Vamos a hablar también del cruce que existe en nuestro país y también en el resto del mundo entre el desarrollo científico, la cultura y el arte. ¿Investigamos en educación o no? ¿Cuál es el rol que tienen las ciencias en general en las energías limpias y los cielos de nuestro país? Y creo que una de las cosas importantes que queremos abordar este año es más bien preguntarnos qué nos ofrecen las nuevas candidaturas para el desarrollo de la ciencia y tecnología en nuestro país. Estamos en un año de elecciones. Año de elecciones. En noviembre tenemos que escoger nuevos gobernantes y por ahí tenemos que ver qué dicen los programas, cuáles son los mecanismos. Se aborda y con qué sustento, ¿no? Justamente, Sí. ¿De qué viene? ¿Hay acciones concretas o no, finalmente? Eso sería interesante de mirar. Sí, de eso y más, ¿no? Pero el día de hoy vamos a estar conversando sobre un tema que en general es muy controversial y siempre ha estado muy cargado de prejuicios, que es el uso de drogas. Como contexto, desde 1984 ya existe una ley de uso de drogas y que principalmente establece un marco legal para la prevención, para el control y también para la sanción del tráfico y del consumo. Lo que queremos conversar con dos importantes invitados es qué procesos permiten determinar estas normas y estas leyes. Se ha escuchado la ciencia, se basan estas leyes y normas en evidencia biomédica y finalmente saber si hay un aporte de la academia a esto, ¿no? Nos vamos a enfocar en dos principalmente, en dos drogas. El uso de la cannabis, cuyo uso recreativo está penalizado, tanto en porte como en cultivo, pero que su uso clínico está autorizado con receta. Y por otro, vamos a hablar del uso terapéutico de la psilocibina. Eso es súper interesante porque esta última droga que tú mencionas es parte de los psicodélicos que últimamente se está discutiendo sobre su uso terapéutico. Para esto, Maca, vamos a recibir en el estudio más ratito a Magdalena Sanfuentes, psiquiatra y docente universitaria, especialista en psilocibina, y Simón Espinosa, fundador de Embolá, una plataforma digital de divulgación sobre consumo de cannabis. Pero antes de comenzar con este nuevo capítulo, vamos a hacer una pequeña pausa musical y ya volvemos con La Sociedad de la Ciencia. Volvemos a la vuelta. Ya estamos de vuelta en La Sociedad de la Ciencia. Feña, quiero traer a colación, antes de hablar con nuestros invitados, un tema que siempre sale cada cierto tiempo. A mediados de este año fue noticia la muerte de una mujer chilena que a los 52 años murió por insuficiencia respiratoria, pero que derivó de un cáncer que no fue tratado. Y si bien esto es una historia que podría ser de cualquier persona y que puede no tener nada particular, si vamos sacando las telas de esta cebolla, nos vamos a dar cuenta que hay algo súper importante. La verdad es que ella abandonó su tratamiento porque fue persuadida por la nueva medicina germánica. Sí, me acuerdo de esa noticia, la leímos juntos, se publicaron algunos digamos, posteos de lo que había pasado y por qué se llegó a eso. Y la verdad es que sí, lo podríamos dejar ahí, pero esta es una corriente pseudocientífica que la verdad ya cuando empiezan a causar muertes, hay que echarle un poquito al ojo, ¿no? Maca, pero hay esa palabra que mencionas, ¿cómo definimos pseudociencia? Porque yo sé más de ciencia que de pseudociencia. Sabía que me ibas a hacer esa pregunta, por eso lo preparé. Sí. Bueno, son todas esas creencias, son todas esas prácticas o discusiones que se presentan como ciencia, efectivamente, pero la verdad es que no siguen este método científico y tampoco pueden ser comprobados, ¿no? No tienen la replicabilidad, por ejemplo. Ajá. Entonces no se pueden comprobar de forma rigurosa. Esto se relaciona siempre con estas noticias falsas finalmente, Con la desinformación. como con la desinformación general y las plataformas a las que estamos
hoy día expuestos, ¿no? Y el problema es ese, en el fondo, que cuando pasan de ser algo trivial y cuando ponen en riesgo nuestra salud o nuestras decisiones a nivel colectivo, como lo fue en el caso de la pandemia, ya tenemos que empezar no solamente a conversar, sino que ponerlo en discusión pública para que veamos qué está pasando realmente. En este caso particular de esta mujer que murió, la verdad es que ella, en el fondo, esta medicina germánica, Sí. se atribuía, por ejemplo, que las enfermedades, y en este caso el cáncer, se producía porque ella no estaba enfrentando o tenía conflictos emocionales, que es algo que hemos escuchado muchísimas veces. Es que esa es una de las razones porque la gente empieza a apelar a la pseudociencia. Y también lo sabemos, hay estudios, por cierto, no es que nosotros estemos, hay parte de lo nuestro de opinión, le vamos a advertir a la gente, esto es mi opinión, pero aquí estamos hablando de cosas que se han estudiado y se han reportado, y sabemos ya que la desinformación suele conectar con emociones que son muy profundas en la población, miedos a ciertas enfermedades, no hay cura, hay que ir a una cura rápida, entonces tú me ofreces una cuestión que parece funcionar en ciertos contextos, voy y me la compro. La desconfianza hacia lo que la institución me quiere Pasó vender. muchísimo en la pandemia, ¿te acordás? Pero claro. O sea, como toma sal con agua y haz gorgoritos o no sé, mete todo lo que compraste en el supermercado a la tina con agua y cloro, Claro. que parecían cosas triviales, pero en el fondo, y para qué decir, ¿no? Lo del 5G, que en el fondo causan a nivel colectivo y también individual, obviamente, temor y daños. O sea, estamos hablando de muerte, ¿no? Exacto. Y también hay que también reconocer la falencia desde el área del conocimiento, si se quiere, que es que nos cuesta contar la historia bien, nos cuesta informarle a la gente de qué se trata una vacuna, por qué tenés que hacerte un tratamiento, y eso no tiene ninguna competencia con un mensaje corto, fácil, un TikTok. Y que apela a la emoción. Y que apela a la emoción, además. Eso Donde, es lo que donde uno no puede cuestionarlo tanto, ¿sí? Pero también pasan, con la desinformación sobre todo, pasan ciertos fenómenos a nivel cognitivo. Claro. De hecho, hay una cuestión que una de las más famosas y manoseadas, que lo discutiremos en profundidad en un capítulo posterior, pero este sesgo de confirmación que tenemos los cerebros humanos, que es que vemos y escuchamos aquella evidencia que apoya o confirma las creencias que ya tenemos. Y el resto las vemos poco. O sea, yo he escuchado un montón de cosas cuando la gente, no sé, está a dieta y quiere quiere seguir comiendo un poquito de azúcar, va a encontrar en internet alguien que le diga, alguien que está a dieta puede comer azúcar los días lunes. Claro, y eso se junta con lo que los algoritmos nos entregan. Además, porque además te van buscando y te van siguiendo. Y además una cuestión que tu cerebro se interna esta respuesta en sensaciones fisiológicas, ¿cachai? Tú te sientes mejor, de hecho eso se ha estudiado, cuando confirmas algo que tú ya crees. Tu cerebro libera un neurotransmisor que se llama dopamina y tú decís, ¡ay, qué rico! Tenía razón. Entonces uno está en esa búsqueda. Que no pasa, y que es el viaje quizás más complejo, más largo, cuando tenemos que estar en desacuerdo e ir tras esa aproximación más verídica. Justamente, bueno, de hecho yo creo que parte de lo que nosotros queremos hacer aquí es que la población general que nos escuche pueda volverse un poquito más crítica e ir a buscar la respuesta correcta, ir a convencerse, a cuestionarlo, ¿sí? Sí. Esa es como la idea, buscar la fuente, la mejor fuente. Bueno, vamos a tener un programa en particular para hablar de eso, con dos personas que son las indicadas. No queremos hacer spoiler, pero se viene, para que no nos pierdan en audiencia. Quería volver con lo que le pasó a esta mujer, porque siempre hablamos, cuando nos referimos a estos temas, tenemos el tema de las vacunas, pero vamos a empezar a escuchar de a poquito sobre esta nueva medicina germánica, que no es algo nuevo, porque fue creada en los años 80. Quizás en Chile nos está repercutiendo ahora, pero en Europa, en Francia, fue algo que sonó muy fuerte. Fue creada, como te decía, en los 80 por un médico alemán que tenía apellido Hammer y que afirmaba, como te decía al inicio, que todas esas enfermedades tienen un origen en ciertos conflictos emocionales que no están resueltos por algún motivo en tu vida, y que esto va a dejar huella en el cerebro. Y esa huella que queda en el cerebro luego se va a manifestar en tu cuerpo con distintas enfermedades, en este caso era el cáncer. A este médico efectivamente le quitaron la licencia médica en el 86 por negligencia, y en el fondo incluso estuvo preso, de hecho. Lo soltaron porque terminó su condena, pero él murió y muchas personas murieron por no hacerle caso a los tratamientos convencionales. Es que ahí pasa un poco esta cuestión media gobeliana
de que incluso cuando es sancionado, le quitan su licencia, ¿Aún así? no importa, porque ya lo dijo, ya fue el primero. Es un poco, no es exactamente lo mismo, pero lo que pasa con los antivacunas, ¿cierto? Sí. Que ya se dijo que pasa esto y nadie le hizo un seguimiento, nadie se enteró que ese paper fue rechazado, Claro. que el tipo también perdió su licencia, etcétera. Es una cuestión más propagandística. Y solo para ya, quizá ir cerrando, una idea que creo que es importante destrezar es que muchas veces esta pseudociencia no tiene una mala intención a priori. Como tú lo mencionaste recién, permite un poco aperturar la mente. Y me acuerdo de un caso, un ejemplo que podría esgrimirse ahora, es esta lectura del aura. Sí. Que durante muchas generaciones, antes siquiera de que se viera por primera vez esta aura o esta energía, ya se creía, porque hay algunas tribus y hay algunas poblaciones que creen en esta, digamos, especie de energía que te rodea. Luego aparece, no recuerdo el apellido, pero son unos fotógrafos rusos que logran fotografiar el aura con una técnica particular que básicamente ven interferencia eléctrica y son capaces de verla. Y a partir de eso, que claro, tú puedes tener interferencia alrededor, pero si eso tú lo mezclas con otras cosas, con otras ideas, tú lo puedes volver algo negativo. Una de las curiosidades de la lectura del aura es que las cosas inertes también tienen aura, entonces es un poco difícil correlacionarlas con la vida. Pero es donde puede... Ahí se cae un poquito. Se cae un poco y puede ser susceptible a usos, ¿cachai? Llega alguna cosa media mesiánica o chamánica y te dice, yo te puedo curar el aura. Entonces, no es intrínsecamente malo, pero en malas manos se utiliza muy mal y puede ser muy peligroso. Ese es el problema. Sí, por eso es importante que también dejar claro que hablar de pseudociencia no significa negar la importancia de otros saberes, como tú dices, ni buscar alternativas, sino que significa siempre exigir el rigor, la transparencia y también el cuidado cuando hablamos de salud y sobre todo de bienestar. Porque al final lo que está en juego no es un debate teórico, sino que es la vida cotidiana, son las vidas de nuestras personas y de nosotros mismos y también las decisiones importantes que tomamos. Y esa es lo que queremos traer a colación. Exacto. Que no sea un peligro. Exactamente. Bueno, con esta pequeña intervención de desinformación y pseudociencia, nos vamos a ir a un corte musical y ya volvemos porque se viene el plato fuerte, nuestros invitados. Ya estamos con nuestros invitados en el estudio para poder conversar sobre los procesos que permiten determinar el uso de drogas en nuestro país, ¿no? Se ha escuchado la ciencia, la legislación se basa efectivamente en evidencia. ¿Cuál es el aporte de la academia? Son algunas de las preguntas que nos planteamos al inicio y que esperamos resolver con ustedes. Recibimos a nuestros invitados. Vamos a partir con Simón Espinosa. Simón es fundador de Embolá, una plataforma digital de comunicación y difusión científica sobre cannabis con sede en Chile. A través de este medio, Simón ha impulsado el debate sobre políticas de drogas en América Latina, promoviendo la educación basada en evidencia y la reducción de daños, que es un concepto con el que me gustaría entrar un poquito más adelante. Su trabajo ha sido clave para acercar la información sobre cannabis a una audiencia diversa, desde consumidores hasta formuladores de políticas públicas. Bienvenido a la Sociedad de la Ciencia, Simón, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Es un tremendísimo honor. Y también estamos con Magdalena Sanfuentes, quien es médico formado en la Universidad Católica, es psiquiatra y también docente universitaria. Ha dedicado su carrera a la psicoterapia y al tratamiento psicofarmacológico de patologías de la salud mental. Desde el 2020 comenzó una carrera por acompañar a pacientes que llegaban a su consulta preguntando efectivamente si los hongos alucinógenos servían como medicamento para tratar la depresión. Bienvenida, Magdalena. Muchas gracias por la invitación. Queremos partir esta conversación con una línea base que creo que es importante, ¿no? ¿Qué entendemos por? Porque aquí hay tres conceptos que muchas veces confundimos y si queremos hablar de drogas... Ya cagué. No, pero creo que tenemos mucho que hablar. ¿Qué entendemos por psicodélico en particular, psicotrópico y entactógeno? Que son conceptos que muchas veces manoseamos, confundimos y lo metemos todo en la misma juguera. A ver, Mane. Ya, hoy en día se usa esta palabra psicodélico para denominar las sustancias que generan un particular estado de conciencia mediado por la activación del receptor de serotonina, principalmente el 2A. Sabemos que son sustancias que activan otros receptores, pero en particular ese sería el responsable, al menos desde la perspectiva científica, de esos estados ampliados de conciencia. Sin embargo, esos son los psicodélicos clásicos y también se habla de los psicodélicos atípicos,
y ahí se incluyen los entactógenos, por ejemplo, como el MDMA. Y la otra que dijiste, psicotrópico. Sí. Psicotrópicos lo usamos en general en medicina como la categoría general de sustancias que afectan el sistema nervioso central. Las engloban, es el paraguas está arriba. Claro. Ahí caben todas. Si algo es o no es psicotrópico, que puede ser legal o no legal, farmacológico o no farmacológico, puede ser el café, la nicotina, son psicotrópicos, el alcohol y otros son... hay varias como subcategorías que no tienen tanto que ver con el paradigma de salud, a veces tienen que ver con esta mirada de legalidad o ilegalidad. Y lo importante sería distinguir este grupo en particular de otros. A veces también la cannabis se menciona como dentro de los psicodélicos atípicos porque activa otros receptores, o también la ibogaína sería otro psicodélico atípico porque no responde a esta activación de los 4 psicodélicos clásicos de este receptor de serotonina 2A. ¿Y cuáles son los psicodélicos clásicos? LSD, DMT, mescalina y psilocibina. Psilocibina y psilocina como su versión activa. Claro, de eso partimos la conversación. Entonces tendríamos que la cannabis estaría no respondiendo al mismo, o sea, no activa el mismo neurotransmisor, pero estaría metida en... Claro, también, o sea, se tomó esta palabra para reemplazar la que venía antes en la investigación científica, que era alucinógeno. Entonces se metía en un saco de alucinógenos sustancias colinérgicas, por ejemplo, procolinérgicas que hacían realmente alucinaciones vívidas. La gente veía cosas que no estaban ahí. Entonces se dice, mira, existe este grupo que vamos a llamarlos psicodélicos reveladores de la mente o manifestadores de la mente. Esa sería como la traducción de la palabra. Y lo que hacen es mostrar lo que ya está ahí. No te inventan un elefante volando por el cielo, sino que lo que está ocurriendo te lo muestran. Hay un poco de distorsión perceptual de la visión, sin duda, y de los otros sentidos también. Y aún así tienden a mostrar más de lo que está ocurriendo en el entorno y en la persona, en su psique. No son oniroides como otros de los psicodélicos atípicos se han llamado, por ejemplo. A la ibogaína llaman un psicodélico manifestador de la mente, pero oniroide, como que tiene una cosa más de ensueño. Creíamos que era importante hacer ese rayado de cancha porque la conversación, vamos a empezar a usar algunos de esos términos y la idea no es desvirtuarla ni ocupar mal las palabras. Justamente porque además es parte de la discusión que ha ocurrido, digamos, como entran o salen algunos tipos de drogas a las leyes, tiene que ver también con este tipo de definiciones. Y quizás ya yéndolo un poquito al lado más sociedad que ciencia en este programa, digamos, estas definiciones nos rayan la cancha, pero ahora una pregunta un poco para los dos que han estado involucrados en el debate sobre las drogas en nuestro país. Tenemos la sensación de que ha estado mucho más concentrado en la seguridad pública, por ejemplo, que en los usos desde la evidencia clínica o desde el mundo de la ciudadanía. Entonces quería preguntarte, para volver contigo, Simón, un ratito, ¿qué crees tú que pasa cuando se incorporan los intereses de la ciudadanía a esta discusión que está mucho más centrada en seguridad, por ejemplo? Qué buena pregunta, muchas gracias. Yo no traje notas como la Mané. No, pero creo que es un tema súper importante. En general, el uso de drogas en Chile desde hace algún tiempo ha tenido se ha mirado siempre desde una perspectiva penalista, un poco, o criminológica, si se quiere, ¿cierto? Desde el daño a la sociedad que produce el narcotráfico, mucho más allá del impacto en la salud pública realmente, donde sí se han hecho un montón de campañas que han sido súper buenas también. No hay que solo llegar y desprestigiar el trabajo de Sendy con ACE para atrás. Pero siempre ha tenido un perfil un poquito como de higiene social, de una higiene social que realmente si uno la revisa históricamente no existe. ¿Cachai? O sea, no existen culturas que no tengan consumos de sustancias varias, distintas, algunas sí, algunas no, qué sé yo. Pero esa perspectiva justamente ha generado también que se impida un poco abordar esta discusión desde una perspectiva de salud pública, de reducción de daño, y también desde una visión mucho más realista, que es como, a ver, ¿hasta cuánto vamos a seguir con esta cuestión de higienizar la sociedad, de una sociedad libre de drogas que en verdad lo único que hace es fortalecer a cualquier persona que esté dispuesta a tomar el riesgo, sea cual sea ese riesgo? Entonces creo que incluir a la ciudadanía lo que hace un poco es soltar un poco el nudo, incluir ciertos elementos a la conversación que son súper importantes
y con un foco crucial que es la seguridad realmente de las personas, que son usuarios que terminan siendo criminalizados y al final expuestos a un montón de situaciones tremendamente difíciles por una falta de regulación y una falta de un sentido común institucional, ¿se entiende? ¿Cachai? Como eso de que al final terminan mal actuar o malos procedimientos de las policías y un largo etcétera de problemas de ese tipo. Oye, Mane, y en la misma línea, ¿se ha tomado la evidencia clínica también al momento de legislar y dejar esta cosa punitiva? ¿O cuánto se ha soltado ahí un poquito? Sí, yo creo que ha ayudado muchísimo, porque antes había una mirada más punitiva y con un sesgo moral en esto que refiere Simón como una mirada abstencionista o higienizadora, en que el ideal es que nadie consuma nada. Ese sería como un precepto moral que se transmite y que viene heredado de esta idea de que las drogas son malas, y es como una mirada que además integra que se refiere como a drogas como a lo ilegal, claro. Que no necesariamente, porque en el fondo tenemos sustancias psicotrópicas, psicoactivas, legales, ilegales, etc. Sus buenos fentanilo. Por ejemplo. Que son súper legales. Exacto. O sea, fentanilo legal y no es malo, no es malo. O sea, bueno, la moral a veces usa esa Fue un chiste, dicotomía. no pienso que sea bueno. Solo para aclarar. Se usa en medicina el fentanilo, para que sepan. No, claro, claro. Sí, pero es como cuando alguien pierde un brazo le ponen fentanilo. Claro, analgésico súper potente, pero que en Estados Unidos y en otros países, pero sobre todo en Estados Unidos, tiene a un grupo grande de población adicta con como daños graves. No es la pura sustancia, obviamente, influyen muchísimos otros contextos sociales y vitales para que eso ocurra, esa mezcla, pero es una droga permitida. A mí me gusta la mirada de los españoles que hablan como de las droguerías. O sea, la palabra droga se usa en amplio espectro de sustancias para la salud, podríamos decir, o de uso también recreativo, como que sustancia. En Providencia está el drugstore. Una vieja farmacia, ¿no? Una vieja droguería. Entonces, bueno, tú me preguntabas por esa mirada, cómo se empieza a nutrir con esta evidencia científica, y la verdad es que ayuda mucho porque existen estos psicodélicos que se salen del molde. Están en la lista 1 de sustancias prohibidas, pero en realidad no cumplen con las características para estar ahí, sino que tienen potencial para la salud, no son adictivos, se usan para tratar adicciones, no generan toxicidad fisiológica, sino que al revés, pueden ser neurotrópicas. Entonces, como que descuadran ese paradigma moral de drogas malo, medicamentos igual bueno, y te muestran que hay otra cosa, y mira, parece que estas pudieran ser útiles para la salud, están empezando a migrar como al mundo de los medicamentos por los estudios en general científicos se hacen con psilocibina sintética por compañías que van a querer patentar esos compuestos, obviamente. Pero también existe una validación social que hace que la gente los vea como menos amenazantes. Eso también hay que tomarlo en cuenta desde la salud pública, después lo podemos hablar, que es importante brindar información de los dos contextos, el contexto terapéutico, que crezca y que la gente diga, esto sirve para la salud, y a la vez eso va a tener el efecto que la gente va a querer consumirlo, no en contextos de salud necesariamente, y que ojalá tenga la mejor información disponible para que eso no les genere daño. ¿Cierto? Justamente ese último punto se metió entre medio del fentanilo, porque ese es un muy buen ejemplo de que hay una historia cultural detrás. En el hemisferio norte, en Canadá, en Estados Unidos, los gringos son secos para los analgésicos. Históricamente se inventan dolores y van a médicos y piden más porque son adictos a la analgesia. Entonces, en esa hay un desarrollo cultural que empuja, y hoy día es el fentanilo, y mañana va a ser otro, ¿te das cuenta? ¿Por qué será o no? Es que esta es la pregunta, ¿cuánto entonces cuánto contribuye el peso cultural en el consumo de distintas drogas, en cómo se legalizan, en las legales, las no legales? ¿Cómo lo ven ustedes que han estado en la discusión más formal o desde el activismo? ¿Cómo lo ven, Mane, Simón? Por favor. Mira, yo veo que hoy en día es un reflejo de cómo se organiza nuestra sociedad y sus poderes. Por ejemplo, el fentanilo tuvo una campaña súper activa, los opioides en realidad, no el fentanilo en particular,
tuvieron una campaña activa liderada por la farmacoindustria de visibilización y de prescripción, y se sabe que le daban como incentivo a los médicos para prescribir opiáceos por época, para vender eso que ellos querían vender, independiente si le hacía bien a las personas o era tan necesario. Entonces eso te dice, mira, nuestra cultura ocurren cosas que tienen que ver con cuáles son nuestra manera de organizarnos y que tiene mucho que ver con el sistema económico que nos rige hoy en día y quienes tienen poder en eso. Ahora, por suerte, la academia, siento yo que siempre ha sido un espacio como protegido que viene a opinar y se le da cada vez más espacio a nivel de política pública estatal para poder ayudar a tomar decisiones y que no sea un salvajismo que los poderes, en este caso económicos, hacen lo que mejor les parece, que muchas veces no tiene que ver con lo que la gente necesita o le hace bien. Y en ese sentido, bueno, el contexto cultural también hace que estemos en una mirada como reduccionista y que los fármacos parecieran actuar por sí solos, como independiente de quién los administra, en qué contexto. Eso también es como un elemento social que juega, es como clave a esta hora de mirar los psicodélicos, porque sabemos que actúan de una manera que requiere que miremos todo el contexto, no lo podemos dejar. Y un problema muy sistemático también de cómo está estructurada la academia o la medicina occidental también. Creo que deja muy de lado un montón de aspectos previos del uso de sustancias que pertenecen a otro uso o a otros libros de medicina de otros lados que también un poco hacen que esta versión del uso de sustancias siempre parezca tan desconectada de todo, ¿cierto? Y lo otro que yo quería comentar, que sí estoy súper de acuerdo con eso, que creo que es siempre el uso de sustancias es absolutamente contextual y también la consideración de qué es el abuso o qué es el uso problemático, qué es lo bueno, cuándo es malo, eso es absolutamente contextual. Y vemos que se celebran cumpleaños de 15 donde los papás están muy orgullosos de que se abre una primera cerveza o que la idea de manejar con copete o sin copete cambia radicalmente de un año para otro y de pronto ahora todos somos mucho más conscientes, qué sé yo. Esas cosas tienen contexto absolutamente y tienen estatus social también. O sea, el uso de sustancias tiene un componente de estratográfico, de estrato social muy fuerte, que evidentemente la población de riesgo es siempre aquellos que justamente son la población de riesgo, las personas pobres, ¿cachai? Que también es muy, muy... ¿Y qué prima ahí, no? ¿Cuánto se considera la fenomenología del uso de sustancias, el contexto, no, la experiencia, la historia, versus lo que sucede fisiológicamente? Yo siento que el acercamiento primero fue desde esta fisiología y neurociencia que de una manera muy valiosa de querer, la ciencia quiere como predecir qué se repite en el tiempo y qué no, y para eso se usa aislar variables, separar cosas que puedan estar influyendo, ¿cierto? Como yo quiero medir el efecto de la sustancia, no si tuvo o no tuvo terapia, si tuvo o no tuvo naturaleza en el entorno que estaba. Y entonces aíslo la sustancia, dejando el resto más o menos estable, las otras influencias, y se genera la ilusión, siento yo, desde esa manera de mirar, que la sustancia es la única responsable de lo que está pasando, y que lo otro que está supuestamente separado en realidad no está influyendo, y se genera este sesgo más desde la mirada científica, que trata de no tener sesgos, no tener como... que es imposible. Y lo vuelve reduccionista necesariamente. Se reduce un poco la mirada y ese es su sesgo como más desnaturalizador, podríamos decir, de los contextos reales. Claro. Y también esa falsa idea de que pudiera alguien consumir la sustancia y salir súper mejorado puro por un efecto fisiológico, neurológico. Claro. Y no ese contextual que nos decía Simón. Y eso, tomando en cuenta todos esos otros factores que, si lo miramos desde la medicina y salud comunitaria, sabemos lo importante que son los factores, los determinantes sociales de la salud, por ejemplo, el nivel socioeconómico, raza, clase, nivel educacional, vivienda. Todo eso influye demasiado en la salud de las personas y si pensamos que una sustancia sola pudiera arreglar temas derivados de ahí, que a veces la salud mental está dañada por esos factores, estamos incurriendo como en un error. Y encuentro muy valioso entonces que podamos hacer estas conversaciones
en que se incluyen distintas miradas más antropológicas, más de sociedad, como... No científicas. No científicas, o sea... lo que vemos también del trabajo con las personas es que se benefician del complemento de varias cosas a la vez y que es muy distinto en distintos países también. Entonces, el acercamiento inicial viene de esto, uy, qué interesante, se movilizan las áreas narrativas del cerebro, que será lo que le pasa a las personas cuando uno hace esa flexibilidad narrativa, pero nos vamos dando cuenta que los factores no neurológicos son muy cruciales para complementar esa ventana de posibilidad que puede ser la neuroflexibilidad inducida por psicodélicos. Aparece este complemento importante y muy particular también de cada región. Tiene que ser situado probablemente ese contexto terapéutico o acompañante para que haga un buen efecto protector. No va a ser, yo creo, en protocolos estandarizados que puedan extrapolarse de otros países a Chile o de distintas regiones del país o grupos de personas. Y eso hay que tenerlo súper en claro, porque solemos hacer esa extrapolación, con lo que tú decías, ¿no? De aislar, y esto funciona así, bueno, pero el contexto no está. Y en el caso tuyo, Simón, en el caso de la cannabis, ¿cómo ha cambiado, o cómo has visto que ha cambiado la discusión, ¿no? Al principio hablábamos de esta cosa súper punitiva, en particular, hablamos de la cannabis y la satanizamos, pero ahora se ha incorporado también a un uso terapéutico. ¿Cómo han cambiado las narrativas ahí? Bueno, un montón y creo que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, la inclusión al debate científico en genérico, o sea, ya que existe este programa, que existan un diplomado de cannabinoides, que existan profesionales de la salud que salgan adelante con sus tesis, con investigaciones, con tratamientos alternativos y que se atrevan un poco a empujar, porque... Bueno, el mundo médico en Chile, el colegio médico, una institución tremendamente conservadora, entonces como que siempre se suelen estancar un poco las conversaciones en este ámbito, en esta esfera, y muchas veces ese estancamiento se produce más por una cuestión moral que por un debate propiamente técnico o científico. Entonces, a mí me hace siempre mucho sentido la metáfora de la educación como la luz en el fondo, como una antorcha en el fondo, porque creo que justamente se ilumina el debate, se agregan nuevos elementos para hacer avanzar esta discusión, se debate también desde una perspectiva científica que creo que es mucho más fácil, por lo menos mucho más universalista, por último, sí, para poder llegar a consenso un poquito más rápido dentro de cada conversación, independiente que uno después pueda encontrar peros en cualquier conversación científica. Por lo tanto, creo que ha cambiado mucho. Desde que a mí me tocó partir esta conversación en el colegio, que fue menos mal tuve los papás que tuve que me ayudaron a enfrentar esas conversaciones, como mira, no tienes permiso para fumar marihuana, pero nadie te puede venir a decir ese tipo de weas, menos el colegio, ¿cachai? Claro. Hasta lo que está pasando ahora, que en el fondo, no sé, pues, estamos haciendo nosotros las charlas de prevención en el colegio. Creo que ha cambiado mucho. Espero que siga cambiando. Creo que también le falta mucho por cambiar y que las herramientas que estamos utilizando ahora ojalá pronto queden obsoletas y tengamos nuevas herramientas que le permitan a la gente aproximarse a esto y recibir o intercambiar esta información por una experiencia que les sea más valiosa. O sea, al final ese es el problema. ¿Cachai? Que no es que existan las drogas, es que ocupadas de ciertas maneras pueden producir efectos destructivos muy, muy grandes. ¿Cachai? Y erosionar mucho además también todo el tejido social, tu entorno inmediato. Entonces creo que eso es además como otra de las cosas otro de los dolores que nos podríamos ahorrar con un debate más educado. Es que justamente se han hablado muchas cosas, cada una de las aristas que aquí se discuten dan para un programa por sí solo. Démosle. Claramente. Pero una cuestión que estáis planteando, si tuviésemos más educación, estamos todos de acuerdo, el estereotipo de quien defiende o quien quiere legalizar se iría planchando. Absolutamente. Sin embargo, hoy día lo vemos, yo he visto a la mano en distintos contextos de divulgación sobre uso de psicodélicos en contexto terapéutico, a ti te he visto también en tus propias redes, y siempre sigue existiendo ese estereotipo, ya sea por la industria, ya sea porque es consumidor, ya sea porque tiene intereses personales. Hoy día
el patio no está tan claro con tanta educación en general como para aceptar esto abiertamente. Entonces, ¿cómo han ido lidiando ustedes también un poco con sacarse ese estereotipo entre sus pares? Tú particularmente en un mundo más académico y científico, y tú también cuando querías entrar en el mundo más social, que suele también estar más empaquetado, dependiendo de la institución, más o menos desde la educación. ¿Cómo lo han hecho? Digamos? ¿Cómo llegáis, te parás y decís, mira, yo quiero proponerte terapias con psicodélico? ¿Te encontráis con resistencia? ¿Te estereotipan a ti como ya viene a venderme? Claro, a propósito del estatus legal, sí, en que hoy día en una correcta interpretación de la ley 20.000 sí hay un uso medicinal posible, pero no es algo que yo le ofrezca activamente a los consultantes, sino que en general lo que ocurre es que la gente llega a mí para preguntarme de ese tema porque yo ya acompañé bastante tiempo en una perspectiva de reducción de riesgos sin tener acceso ni siquiera a prescribir, pero en la medida que la sociedad se agrupa, los consultantes, para hacer centros de autocultivo colectivo privado, agrupaciones de pacientes, ahí empezamos a poder acompañar con una prescripción, ya sea por reducción de riesgo en algunos casos, como no te vas a tomar esos 5 gramos que leíste no sé dónde, te lo recomiendo, no te puedo decir que no lo hagas, pero te recomiendo esto. Y tú dices, y típicamente el trabajo que yo valoro más es el trabajo de dosis pequeñas con psicoterapia acompañada, no necesariamente ir a los fuegos artificiales. Y aun cuando me ha servido mucho la investigación científica que hay sobre psicodélicos para poder como aclarar las dudas de las personas, pero yo no trato activamente de convencerlos porque lo que necesita la persona es como encontrar su camino. Entonces, si me preguntan los pros y los contras, para su caso en particular, de los remedios, de tal sustancia diferente y no farmacológica, pero igualmente terapéutica, como puede ser la psilocibina de los hongos u otra, yo como que le doy esa información por la que me está pidiendo. Y a veces me piden la recomendación de qué es lo que creo que en su caso le haría mejor. Y en el fondo es un modelo de salud que no es autoritario ya. Creo que el Ministerio de Salud hace tiempo que se cambió a ese modelo que se llama recovery, que tiene que ver con y entender como la salud como esa co-construcción con la persona que consulta, en que tú no eres el absoluto experto sobre lo que le está pasando, que tienes que escuchar su versión de los hechos, sobre todo en salud mental, que tiene que ver con esos contextos de muchos tipos distintos en que podemos estar inmersos, y desde ahí la recomendación tiene que ver con qué es lo que la persona también quiere mejorar. Imagínate que lo conversábamos hace un rato nosotros afuera, como si yo tengo una percepción moral de que tal cantidad de alcohol es permisible para la salud y tal otra no, y me baso en eso, que es muy subjetivo, no está en ningún libro, voy a estar recomendando a alguien desde algo que es poco basado en ciencia y se parece más como algo coloquial, si tú quieres, pero tampoco pudiera yo decir, mira, soy la experta porque los últimos papers dicen esta es la cantidad de alcohol que no daña. Entonces hay que navegar esas aguas que son grises entre que yo vengo de un mundo en que considero ciertas cosas como permisibles o adecuadas o no, más lo que me dice la evidencia científica y qué es lo que la persona busca, que puede ser muy distinto. Entonces, pensando en esa imagen del alcohol, alguien podría hacer una intervención muy autoritaria, como si tú no dejas de tomar alcohol, yo no te puedo seguir atendiendo, que sería lo contrario a lo que llamamos reducción de riesgo, como no dejar de acompañar a la persona en su proceso, incluso aunque esté fuera de los cánones que a mí me parecen como adecuados, si es que no está dañando a nadie en la sociedad, digamos, si es que está usando su autonomía y el derecho humano de consumir, en que en Chile está mantenido, digamos, que la persona puede consumir sustancias que quiera sin tener que dar explicaciones. Y ahí, más bien, lo que uno puede acompañar es cuál es su inquietud, qué es lo qué problema siente que le trae, por ejemplo, un consumo compulsivo de alcohol. Y quiere saber un poco más de daños de salud, ahí uno evalúa cuánta información dar y no dar. No puede llegar y entregar información como amenazante para la persona. Eso en la entrevista motivacional se trabaja muy bien, que es como ayudar a que la persona se motive a cambiar eso que realmente no le está haciendo bien y que tiene un poco de mi mirada de que lo que la medicina, los estilos de vida,
mi propia mirada subjetiva del mundo. Todo eso entra en la juguera de qué es lo que voy a recomendar, pero obviamente que el que exista evidencia científica nos ayuda a avanzar por terrenos como hay un poquito más consensuados, al menos. Sí, me pasa que cuando te escucho también, siendo un científico duro, digamos, creo que no, en esta discusión en particular es muy necesario incorporar la fenomenología, la cultura, la historia del individuo, y eso en general la ciencia no lo hace, ¿te das cuenta? La ciencia y la pura no lo hace. empatía. También, sin duda. O sea, cuando alguien se siente juzgado, difícilmente va a hablar de nada de su consumo problemático ni una weá, ¿cachai? Exactamente. O sea, al contrario. O sea, aquí me están juzgando todos, ¿qué les voy a decir? ¿Cómo les voy a contar? Les voy a mostrar mi herida si justamente lo que juzgan es mi herida. Y el espacio tan íntimo del por qué consumimos droga. Esa pregunta, ¿qué es lo que quiero adormecer a veces? Si es que el efecto de que juega anestesiante, que muchas veces lo es. O sea, en el mundo del uso problemático, la parte como de no onda consumí hongos porque fuimos a un retiro bacán con eso no es lo problemático. No pasa en algunas poblaciones. Claro, no es ese fin de semana en el cajón del Maipo, es como es la pasta base todos los días. Claro. ¿Cachai? Entonces, ¿qué queremos? O el fentanilo, o la heroína para los gringos, ¿cachai? ¿Qué duele tanto? Que necesitáis adormecerte todos los días. Pero esa respuesta de manera específica y cultural, entre otras cosas. Absolutamente, es una pregunta que puede ser íntima, que uno la puede responder desde la sociología, desde la psicología, desde cualquier lugar puede responder eso, pero siempre puede tener una capa siguiente porque es muy íntima, ¿cachai? ¿Y tu experiencia en Latinoamérica respecto a la legislación de cannabis, por ejemplo? Lo que has mirado, cuando te googleé para el programa, estuve mirando. Sí, claro. Vi que anduviste en México, por ejemplo, te invitaban a unas charlas. Sí, un senador. ¿Viste? Ya. Entonces, tú, da tu experiencia por lo que te has movido en el activismo y en la educación sobre cannabis. ¿Cómo veis que estamos en Chile, digamos, respecto a Latinoamérica? Uy, muy atrasado, pero ¿sí? Así abismante, porque fuimos pioneros en algún momento con Fundación Daya, con el diplomado de cannabinoides de los USACH, con lo que pasó en la Universidad de Concepción, con Latinoamérica Reforma, con un montón de hitos en el fondo que son, cuando uno lo mira comparativamente con otros procesos regulatorios en otras partes del mundo, uno dice, son los mismos componentes, ¿por qué no? ¿Cachai? ¿Qué pasó? El presidente más joven, qué sé yo, ¿y qué pasó? ¿Cachai? Llevamos 4 años perdón, señor Gabriel Boric, pero es verdad, po. Él era el presidente de nuestra edad, si no, difícilmente el próxima que venga regulará. Próxima. Perdón. Pero estamos muy atrasados. O sea, Argentina reguló con 1000 falencias y evidentemente todos los sistemas son tremendamente perfectibles, pero igual es un paso. Uruguay acaba de cumplir 10 años de regulación, ¿cachai? Canadá, incluso México, bueno, México también es un caso aparte por sí solo porque tiene 1000 millones de componentes socioculturales, de la cultura política mexicana, del contexto de narcoestado, ¿cachai? O sea, tiene un clivaje gigante. Pero Chile, que es un país súper institucionalista, súper democrático, súper... no sé, yo me esperaba más, sin duda me esperaba mucho más en materia de regulación. Y por el contrario no me esperaba este resultado, que si no hubiese sido por esa pequeña indicación que vino a ratificar ahora todo en la ley 20.000, o sea, no estaríamos en nada, ¿cachai? Y aún así sigue siendo todo muy frágil. O sea, no hay instituciones que respalden, no hay una reglamentación, no hay nada bajado, ¿cachai? En el debate como público, en el fondo. Entonces, es un escenario súper triste, creo yo, que deja muy vulnerable a la próxima generación de la comunidad canábica y en general, no solo la comunidad canábica, ya esto es un problema país nomás porque tiene que ver con una sustancia que es ampliamente consumida, ya no tiene mucho que ver con tu opinión política realmente, pero que queda muy desprotegida este mundo, este espectro de personas para lo que venga a pasar de nuevo, ¿cachai? Si se endurecen ciertos discursos ideológicos en el siguiente gobierno, esa weá puede perfectamente cambiar una mirada tan subjetiva como es el actuar de Carabineros cuando no existe reglamentación. O sea, la tolerancia es una cuestión que puede cambiar de un día para otro y es súper frágil. O sea, esta cuestión de que todos se pueden fumar un pito en la plaza, esa weá rápidamente puede cambiar. Y ya fue así. O sea,
Los jóvenes quizás no lo vivieron, simplemente por esa weá, o sea, antes era peligrosísimo que te pillaran con pito. Te podías ir a la cárcel dependiendo de qué tan rico, qué tan pobre fuera ahí. Ciertamente. Eso opino. Y está difícil porque parece que no nos vamos a hacer cargo ahora, en esta pasada, en estos meses. ¿Y qué viene? Ojalá esté escuchando, güey. ¿Qué viene, po? ¿Quién va a salir de presidente? No puedo. Solo Pedro Engel lo sabe. Claro. Y no yo. No. ¿Qué viene? Es que ¿quién contesta? ¿Contesta como lo que uno añora o el sentido de realidad? Claro, que también es un intento y está lleno de sesgos todo el rato. Pues. Entonces creo que no tengo una opinión sin sesgo. Nunca la tendré, supongo. Pero me imagino que el poder político en general en un país democrático, esperemos que no se acabe la democracia, que se nos olvida también lo frágiles que son las democracias en Latinoamérica. Sí. O sea, eso es también, puta la wea, que tenemos mala memoria. Pero bueno, asumiendo que ahí continúa la democracia, supongamos que todo sale más o menos bien y continúa esta democracia que también es cuestionable. El poder político tiene mucho que ver en democracia con la agenda, ¿cierto? Yo le doy o no le doy agenda a ciertos temas y por lo tanto en un gobierno más conservador se le va a dar menos agenda a este tema, incluso menos agenda que la que ya tuvo, que fue cero, salvo por unos guatapiques preciosos de Ana María Gasmuri, que si no hubiese sido por eso no hubiese pasado nada. O sea, nada, cero, ¿cachai? No hubo agenda para el Canais en este gobierno, en 4 años. Entonces, creo que, claro, en democracia el poder tiene justo que ver con la agenda para estos temas y si no hay agenda, evidentemente no va a haber un proceso regulatorio. Y los grupos que estamos hoy día de activistas detrás del Canais somos pocos y débiles. Débiles en recursos, débiles en personas. O sea, no es fácil esta cuestión. Oye, Mané, se nos está acabando el tiempo. Hable y no. mucho. No, está bien, porque había que cerrar la idea, pero no me quiero quedar sin esta pregunta. ¿Qué buscas tú en particular con la regulación en el uso de psicodélicos en Chile? Perdón, agregarle un cachito, porque hacer una pregunta, porque justamente tú participas de las mesas de discusión para tratar de normar esto. Entonces, quizás contar un poquito en unos pocos minutos en qué estado está eso, también pensando en lo que puede venir o no. Entonces, lo que esperas y lo que ves y que ya que no tenemos agenda acá, creo ve que por allá. Bueno, hay distintos escenarios posibles. Si nadie hiciera nada, probablemente tendríamos que esperar que venga la farmacia a venderte la sustancia ya patentada y carísima. Sin embargo, existe este movimiento de sociedad civil que ya tiene una perspectiva distinta, ya sea las áreas más médicas desde la reducción de riesgos, los consumidores, terapeutas, dicen, esto tenemos que conversarlo para que ojalá no nos impongan un modelo que no tiene que ver con nosotros, como de un fármaco entregado en una clínica únicamente y con una psicoterapia inventada en otro país. Claro. O sea, sería un poquito absurdo. Estaba pasando con Compass, me parece, que estaban patentando el modelo de psicoterapia que iba a ser, no era Compass, Lykos, que con distintas sustancias van haciendo ya las mezclas para poder vender un producto que después los estados digan, solo esto está permitido y nada más que esto. Y eso sería súper que eso ya está pasando en varias partes. Sí. En Australia, me imagino, estos lugares que solo el psiquiatra puede prescribir. Y solo en Estados Unidos, Nueva York ya empezó con algunas propuestas para. Claro, y solo el que hizo la formación, que paga, que te da la farmacéutica. Bueno, ese es un escenario distópico posible y por eso es que la gente se empezó a agrupar y a visibilizar este beneficio terapéutico y también la necesidad de informar en reducción de riesgos, porque quisiéramos que las cosas ocurran de distinta manera y que si la academia tiene algo que decir, que se sume. Entonces estas mesas de trabajo hay industria, hay academia, hay usuarios, medios, hay muchos grupos opinando qué es lo que queremos que se dé bien acá, entendiendo que el gobierno necesita sus propios insumos para hacer una política pública, pero uno de esos es el que opina la sociedad civil y también la visibilidad de la importancia, porque yo me imagino que no es prioritario, porque no se dan cuenta que cuán beneficioso pudiese ser, como para a nivel de seguridad, de vaciar cárceles. Imagínate que la mayoría de las mujeres privadas de libertad tienen que ver con microtráfico.
Y uno dice, pero ¿cómo puede estar pasando eso? Como hogares enteros destruidos por una política de drogas mal enfocada. mala Entonces, Incluso la industria. Sí. Sí. Mira, todo esto de la visibilidad, este 28 de septiembre marchamos por la regulación del cannabis en Chile. 28 de septiembre, El Baquedano. dato. Ya, y yo los tengo que cortar porque a mí me van a cortar Sí, y nos van a cortar a todos. Perdón. Les quería agradecer, Mane Sanfuentes, Simón Espinosa, por acompañarnos en este capítulo. Muchísimas gracias. Muchas gracias Joel. por la invitación. gracias a ustedes. Y a los radioescuchas, nos queremos también invitar, obviamente, a los siguientes capítulos. Esto es Sociedad de la Ciencia por la 94.5 FM, en el canal 50.2 de la televisión digital y también todas las plataformas digitales. Nos vemos y nos escuchamos por acá. Chao, Aguante chao. la USACH.